ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חטאת וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh, bendito el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Bienvenidos una vez más al estudio semanal y en esta ocasión veremos el tema titulado La restauración de Israel. Bien, veamos primeramente qué significa la palabra restaurar. Restaurar, poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Bien, esto es lo que significa entonces la palabra restaurar. Ahora, ¿por qué entonces la Escritura habla de la restauración del reino de Israel? Porque hace muchos años existió un reino perteneciente a los hijos de Israel, dado por nuestro Abba Yahweh. Este reino tuvo su mayor esplendor cuando el Melech David gobernaba el pueblo de Yahweh. Después su hijo Shlomo se sentó en el trono de su padre David, pero Shlomo no caminó conforme a la voluntad de Yahweh. Después, el hijo de Shlomo, llamado Rehabeam, tomó el reinado de Israel, pero solo gobernó a las tribus de Yehudá y Benjamín, con una parte de la tribu de Leví. A esto se les llamó el reino del sur o casa de Yehudá. El siervo de Shlomo, llamado Yarobeam, reinó sobre las otras 10 tribus, y a esto se les llamó el reino del norte o casa de Israel Efraín. Desde ese momento, lo que antes fue el reino de Israel quedó dividido en los dos reinos o las dos casas de Israel. Bien, vayamos ahora entonces a nuestro verso base y leamos el libro de Hechos capítulo 1, verso 6, y dice: Cuando estaban juntos, le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Bien, ahora, ¿por qué preguntaron los talmidim de Yeshua sobre la restauración del gobierno o reino de Israel? Bien, todo hebreo en ese entonces sabía perfectamente que el reino de Israel había sido dividido en dos. El reino del norte tuvo como capital la ciudad de Shomron o Samaria, y el reino de Yehudá tuvo como capital la ciudad de Jerusalén. En la época de nuestro Mashiach había unos habitantes llamados samaritanos. Estos samaritanos descendían directamente del reino del norte o casa de Israel. Para ese entonces, estos samaritanos no eran bien vistos por los judíos del reino del sur. Ahora, hay que aclarar que se les llama Yahudim o judíos por ser de la casa de Yehudá o Judá. Los judíos, desde la ruptura del reino, no han aceptado a sus hermanos de la casa de Israel o reino del norte. Veamos. Leamos ahora el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versos del 21 al 24, y dice así: Cuando Rehabeam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Yehudá y la tribu de Benjamín, 180,000 jóvenes guerreros, para pelear contra la casa de Israel y recuperar el reino a Rehabeam, el hijo de Shlomo. Pero esta palabra de Yahweh vino a Shemayá, el hombre de Elohim. Habla a Rehabeam, el hijo de Shlomo, rey de Yehudá, a la casa de Yehudá y Benjamín, y al remanente del pueblo, y diles: Así dice Yahweh:
ustedes no irán a pelear con sus hermanos los hijos de Israel. Todo hombre regresará a su casa porque esto es mi quehacer. Ellos prestarán atención a la palabra de Yahweh, ellos prestaron atención a la palabra de Yahweh y desistieron de ir de acuerdo a la palabra de Yahweh. Bien, entonces los versos anteriores nos muestran la rivalidad entre el reino del norte, casa de Israel, y el reino del sur, casa de Yahudá. Con el paso del tiempo, estos hebreos de la casa de Israel se esparcieron por todo el mundo, gentilizándose con las otras naciones. Este reino o casa se olvidó por completo de nuestro Abba Yahweh y de su Torá, extraviándose en el paganismo y adoptando las costumbres de las naciones gentiles o paganas. Bien, veamos ahora lo que dice nuestro Abba Yahweh en su palabra, y vamos al libro de Yirmeyahu Jeremías capítulo 3 verso 8, y dice: yo vi esto, a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yahudá, su hermana no fue movida a temor, en cambio ella también fue y se prostituyó así. La palabra hebrea para carta de divorcio es Sefer Keritut, y entonces podemos ver que Abba Yahweh se divorció de la casa de Israel, pero nunca se divorció de la casa de Yahudá. ¿Y por qué no se divorció de Yahudá? Pues porque de la tribu de Yahudá vendría nuestro Mashiach. Bien, entonces aquí es donde el cristianismo se ha perdido, contando fábulas y cuentos de que nuestro Abba Yahweh desechó a todo su pueblo, cosa que es completamente falsa, tal y como acabamos de ver en los versos anteriores. Y lo comprobaremos aún más con el siguiente verso de su propia traducción Reina Valera, para que no haya ninguna duda al respecto. Bien, vamos a leer el siguiente libro de Romanos capítulo 11 verso 1 en la traducción Reina Valera, y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien, entonces Shaul dice claramente que Yahweh no ha desechado a su pueblo Israel. Entonces, ¿de dónde saca el cristianismo que Israel ya no es su pueblo? Shaul mismo dice después: porque yo también soy israelita. En ningún momento dice: porque yo soy cristiano. ¿Lo ven? El cristianismo se acomoda a las cosas según les conviene. Bien, ahora, cuando nuestro Mashiach estuvo en este mundo, tuvo un encuentro con una mujer samaritana y tuvo una charla sumamente muy interesante con ella. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de Yohanan, versos del 1 a 22, y los leeremos por partes. Bien, vamos a comenzar entonces desde el verso 1 al verso 4, y dice así: cuando Yahshua supo que los Perushim habían oído lo que él estaba haciendo y sumergiendo más talmidim que Yohanan, aunque no era el mismo Yahshua que sumergía a la gente, sino sus talmidim, Yahshua se fue de Yahudá y fue en dirección a Galil. Esto significa que tenía que pasar a través de Shomron o Samaria. Yahshua tenía que pasar por la antigua capital del reino del norte o Efraín para reunir a las ovejas perdidas de Israel. Estas ovejas perdidas son de las que habla Yahshua en el libro de Matitya capítulo 10 verso 6 y en el capítulo 15 verso 24, que veremos más adelante. Bien, sigamos con la lectura. Vamos ahora entonces a los versos del 5 al 7 y dice: llegó a un pueblo en Shomron llamado Shichem, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo Joseph. El pozo de Jacob estaba allí. Entonces Yahshua, agotado de su viaje, se sentó junto al pozo. Era como el mediodía. Una mujer de Shomron vino a sacar un poco de agua, y Yahshua le dijo: dame un poco de agua. Bien, entonces en Matitya 10:5, Yahshua le dice a los talmidim: no vayan al
territorio de Shomron, pero aquí Yeshua se encuentra ministrando a una mujer de Samaria. Él no quería que, por el profundo odio que existía entre Yehudá y los samaritanos, que leímos en Primera de Reyes, y que veremos en el verso 9 más adelante, fuera frustrada la tarea, así que él mismo la hizo como ejemplo y después los emisarios siguieron el ejemplo. Bien, sigamos leyendo y vamos ahora a los versos 8 y 9 y dice: sus talmidim habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer de Shomron le dijo: ¿cómo es que tú, un judío, me pides agua a mí, una mujer de Shomron? Porque los judíos no se asocian con la gente de Shomron. Los judíos se mantenían alejados de Efraín y de Samaria, negándose a ir a ellos para manifestar su amor y reconocimiento a sus hermanos. Y pues nada ha cambiado hasta el día de hoy. Los judíos de hoy, los ortodoxos, se han olvidado completamente de sus hermanos, los del reino del norte. Es por eso que no aceptan a los creyentes en el Mashiach como sus hermanos, por la razón de que Yeshua para ellos no califica como Mashiach, y para ellos solo existe la casa de Yehudá, a lo que conocemos como el Israel actual o el país de Israel. Para ellos no existe la casa de Israel o reino del norte. Bien, vamos continuando con esta lectura y ahora leamos los versos del 10 al 12 y dice: Yeshua le respondió: si conocieras el don de Yahweh, esto es, quien es el que te está diciendo dame un poco de agua, entonces le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Adón, tú no tienes un cubo y el pozo es muy hondo, así que ¿de dónde sacas esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y su ganado. Bien, en el verso 12, la mujer samaritana afirma ser una descendiente directa por consanguinidad de Jacob. Incluso llama a Jacob su padre. Si se dieron cuenta, en ningún momento Yeshua la reprende ni la corrige por sus palabras sobre su herencia israelita, pero sí la reprende por su inmoralidad. Bien, sigamos, vamos a ver ahora los versos 13 y 14. Yeshua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Bien, entonces Yeshua vino por medio de agua y de sangre. El plasma es uno de los componentes principales que tenemos en la sangre, y su componente principal es el agua. La línea sanguínea pues es de acuerdo a lo que es la cera o semilla o semen del Padre. Esta semilla contiene lo esencial tanto de agua y sangre, y Yeshua vino mediante de agua y de sangre. Nuestro Padre Celestial se llama a sí mismo la fuente de agua viviente. Vamos a ver estos versos para comprobarlo. Vamos al libro de Yirmeyahu Jeremías, capítulo 2, verso 13 y capítulo 17, verso 13, y dice: ¿por qué mi pueblo ha cometido dos males? Ellos me han abandonado, la fuente de agua viviente, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados, aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh, la fuente de agua viviente. Bien, entonces, fuente en hebreo es makor, y habla de progenie viviente, jaí, carne, y aguas significan en hebreo mayim. También Yeshua entonces da aguas vivientes, y la vida, la cual se encuentra en su sangre. Y esto lo podemos ver cuando
a nuestro Mashiach le incrustan una lanza en su costado, y de este costado de nuestro Mashiach brotó agua y sangre, y esto lo podemos ver en el libro de Yohanan capítulo 19 verso 34. Bien, entonces pasemos ahora a los siguientes versos de Yohanan 4 del 15 al 18, y dice: Adón, dame de esta agua. La mujer le dijo: para que no tenga sed, ni tenga que seguir viniendo a sacar agua. Él le dijo: ve, llama a tu esposo y regresa. Ella respondió: yo no tengo esposo. Yeshua le dijo a ella: estás en lo correcto, no tienes esposo. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has hablado la verdad. Bien, esta mujer entonces representa al reino del norte o a la casa de Efraín, la divorciada por adulterio. 5 maridos, 5 violaciones que representan a cada uno de los libros de la Torá. Los samaritanos eran una mezcla entre Efraín y los asirios que habían venido cuando el cautiverio de Israel. A pesar del odio judío, los samaritanos tienen sangre israelita, ya que proceden del mismo padre Jacob, tal como esta mujer lo dijo. Y cuando vienen a Yeshua son ciudadanos del Israel salvo. Luego Yeshua le dice a la mujer: y no estás casada con quien vives ahora. Esto representa la falsedad del cristianismo. Ellos dicen vivir para el Mashiach, pero no están unidos o casados con él, porque si lo estuvieran, entonces obedecerían todo lo que dice la Escritura y conocerían el verdadero nombre de Yahweh Yeshua. Baruch Hashem. Bien, leamos ahora el verso 19 y dice así: Adón, puedo ver que eres un profeta. La mujer le dijo. Entonces Yeshua le reprendió su vida pecaminosa e inmoral, pero nunca discutió con ella en cuanto a no ser israelita. De la misma manera, hoy en día hay mucha sangre hebrea esparcida por todo el mundo, y muchos ni siquiera imaginan que pueden o podemos ser descendientes de Israel. Por eso la Escritura habla solamente de un pueblo, no de 2, ni de 3, ni de ninguna entidad llamada iglesia. Bien, pasemos ahora entonces a los versos del 20 al 22 y dice: nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde hay que adorar es en Jerusalén. Yeshua le dijo: mujer, créeme, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Bien, el verso 22 nos muestra 2 cosas. Primera, Yeshua le dice a la mujer que ellos, los samaritanos, no saben lo que están adorando. Recordemos que el reino del norte se gentilizó con otras naciones y aunque sabían que descendían de Jacob, se habían olvidado de Yahweh y de su Torá, adorando a otros ídolos paganos. El cristianismo actual se encuentra en la misma condición, adorando cosas que provienen de la mitología griega, cambiando completamente la esencia judía de nuestro Mashiach y convirtiéndolo en un nombre griego netamente, adorando cosas que ni siquiera ellos saben de dónde provienen, como su famosa Pascua, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, etc. Muy por el contrario de los que conocemos a nuestro Abba Yahweh y su Torah, nosotros sí adoramos lo que conocemos. Bien, segundo, esta salvación viene del judío Yeshua, no de todos los judíos, sino de Yeshua en particular, a quien los 10 hombres o 10 tribus se agarrarán de su talit, como dice en Zacarías 8:23. Y este verso es muy mal interpretado aún por los propios judíos ortodoxos. No es de cualquier judío, sino del judío Yeshua, de quien se agarrarán las 10 tribus de Efraín, puesto que es él el que está recogiendo y reuniendo a Israel. Bien, vamos a ver lo que dice entonces de Zacarías 8:23 y dice: Yahweh Ha Elión dice:
Cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida. Si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarrarán al manto de un judío y dirán: iremos contigo porque hemos oído que Yahweh está contigo. Bien, este verso claramente afirma que la restauración de la casa de Yahudá se produce de manera simultánea a la de la casa de Israel. Y vamos a comprobarlo con los siguientes versos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versos del 36 al 38, y dice: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa, sin duda alguna, que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mashiach, a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en la estaca. Al oír esto, fue como punzarles el corazón, y dijeron a Kefa y a los otros emisarios: hermanos, ¿qué debemos hacer? Kefa les respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yahshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Bien, entonces, claros estos versos. Los 12 Talmidim reunidos en el templo eran de la casa de Yahudá, y a quienes les estaban hablando, pues eran a los de la casa de Israel. Lo dice el verso 36 muy claro. Aquí está entonces el ejemplo de la reunificación de las dos casas de Israel. Hoy en día ya hay mucha gente que se está interesando en el estudio de la Torá. Esta gente está volviendo a sus raíces hebreas, están oyendo el llamado de nuestro Mashiach, y por definición los judíos no pueden regresar físicamente a Israel y espiritualmente al Mashiach sin que se produzca entonces la recuperación simultánea de la otra casa de Israel. Efraín será reunida como Yisraelim, regenerados por obediencia a la Torá, y conocerán quiénes son, siguiendo la enseñanza atenta y amorosa de Yahshua HaMashiach. Bien, por otro lado, esta restauración del reino de Israel comenzó en el libro de Hechos capítulo 2, que acabamos de leer. Por eso el libro de Idgalud habla de una multitud de naciones. Ahora, el judío que habla el verso 23 tiene que ser uno que guíe a otros a la redención, y no solamente al estudio de la Torá, puesto que el estudio de la Torá sin la redención de Yahweh es pues un mero trámite, sin llegar entonces al conocimiento de la verdad. Pero después de lo dicho, este judío tiene que ser Yahshua, ya que el judaísmo mesiánico ni siquiera pronuncia el nombre de Yahweh. Además, ninguno, por causa de las dispersiones, sabe de qué tribu es. El único que sabe es Yahshua. Por tanto, él es el único judío reconocible, y del cual nos agarraremos a su talit para ir de regreso a la tierra de Israel. Bien, ahora entonces, entiéndase bien que nuestro Mashiach, es judío, no griego ni romano como muchos lo quieren hacer parecer. Bien, vamos ahora entonces a los versos de el libro de Matilla que comenté anteriormente. Vamos entonces a los capítulos 10 verso 6 y capítulo 15 verso 24, y dice: vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, debido entonces a los cautiverios de Efraín y Yahudá en el mundo entero, posee sangre israelita. Por lo tanto, cuando Yahshua dice esto, son ambas casas de Israel por las cuales él vino, aparte de los extranjeros que se quieran unir a Israel por la sangre del Mashiach y obediencia a la Torá. Todos los que vengan son ciudadanos de Israel. Hay que notar aquí que Yahshua dice que vino por Israel. Él no vino por ninguna iglesia de ninguna denominación. Él vino y vendrá únicamente por su pueblo Israel. Ahora,
¿Por qué Yahshua usa el término ovejas perdidas? Bien, acompáñenme al libro de Yehezkel o Ezequiel capítulo 34 verso 6 y dice: mis ovejas vagaron alrededor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara ni nadie que las cuidara. Bien, entonces nuestro Abba Yahweh, a través del profeta Yehezkel, nos está diciendo lo que pasó con la ruptura del reino de Israel. El reino del norte o casa de Israel, que fue esparcida por toda la tierra, como ya vimos antes. Se apartaron de nuestro Abba Yahweh y de su Torah, por eso vino nuestro Mashiach a ser el pastor que cuidará de ellas, de nosotros. Todo aquel que escucha su voz es una oveja que entrará en su redil nuevamente. Cuando nuestro Mashiach dijo en Yahanán 10:16, dijo lo siguiente: tengo otras ovejas que no son de este redil, necesito traerlas, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las palabras claras de nuestro Mashiach son un rebaño, un pueblo, un pastor. No 20 iglesias, solamente un pastor, que es nuestro Mashiach Yahshua. El cristianismo, por desgracia, no ha querido entender las palabras de nuestro Adón. Se aferran y se empeñan en creer que Él vino a poner iglesias a diestra y siniestra como si fuera un mercado. La escritura desde Bereshit hasta Idgalud habla solamente de un pueblo, Israel. Este pueblo lo escogió nuestro Abba Yahweh para hacer luz a todas las naciones del mundo. Todo extranjero que quiera ser parte del pueblo de Israel, nuestro Abba no lo desecha y lo recibe como a un ciudadano natural de Israel. Vamos a verlo en el libro de Yesaya o Isaías capítulo 56 verso 3 y dice: un extranjero que se une a Yahweh no debe decir Yahweh me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir yo soy solo un árbol seco. Pues más claro ni el agua, mis amados. Yahweh tiene un solo pueblo que es Israel. Este pueblo volverá a ser lo que antes fue, un solo reino o un solo palo. Bien, esto lo podemos comprobar en el libro de Yehezkel o Ezequiel capítulo 37 versos 16 al 22 y dice: finalmente, tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. El verso 22 dice claramente que ya no serán dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Será solamente un reino, el reino de Israel, y esto se cumplirá con la segunda venida de nuestro Mashiach. Pero antes de ver ese verso, veamos estos. Vamos nuevamente al libro de Yirmeyahu Jeremías, capítulo 31, verso 31, y Matillá, capítulo 26, verso 28, y dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá.
Y en Mateo dice, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, entonces en el verso de Mati ya vemos dos cosas. Primera, aquí se cumple lo dicho en Jeremías 31:31, el nuevo pacto con las dos casas de Israel o los dos reinos. Y segundo, ¿por qué estaban 12 talmidim con él? Pues porque cada talmidim estaba representando a cada una de las 12 tribus de Israel. Bien, pasemos ahora a ver cuando nuestro Mashiach viene por su pueblo, y esto está en el libro de Matilla, capítulo 24, verso 31, y dice: y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Bien, este verso nos muestra muy claramente que viene por su pueblo. La palabra hebrea para mi pueblo es Am. Veamos el diccionario Strong y dice Am, pueblo. Su definición entonces queda en nación y pueblo. Entonces, con esto también podemos hacer notar que el nombre de Miriam significa la gloria del pueblo. Por lo tanto, el nombre correcto es Miriam y no María. Bien, ahora, nuestro Mashiach fue muy claro en Matilla 24:31 al decir que viene por su pueblo escogido, que es Israel. Sé que esto pues va a ser difícil para muchos cristianos, pero pues nuestro Mashiach nunca dijo que vendría por ninguna iglesia, y esto es fácil de comprobar. Vamos a ver los últimos versos y vamos a leer el libro de Idgalud o Apocalipsis capítulo 21 versos 12 y 14, y dice: tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Y en el verso 14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 piedras de cimientos, y en estas estaban escritos los 12 nombres de los 12 emisarios del Cordero. Bien, ¿por qué no aparece entonces el nombre de ninguna iglesia en la Jerusalén celestial? Pues por la sencilla razón que nuestro Mashiach nunca vino a crear ninguna iglesia. Toda la escritura, desde Bereshit hasta Idgalud, habla solamente del pueblo de Israel, el pueblo amado de Yahweh. Bien, ahora vamos a ver el siguiente verso en donde podremos encontrar el error en que ha caído el cristianismo. Bien, vamos a ver el libro de Mateo capítulo 16 verso 18, pero en la versión griega, y voy a leer solamente lo que está marcado en amarillo, y dice: la masa rocosa construiré de mí a la asamblea. Bien, esta asamblea entonces es única y exclusivamente la asamblea de Israel, no ninguna llamada iglesia. Y bueno, pues la Iglesia Católica desde unos inicios cambió la palabra asamblea por la palabra iglesia, que son dos cosas muy diferentes. Bien, ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues muy fácil, miren, estamos leyendo el libro de Mateo, y pues nuestro Mashiach estaba en este mundo en ese entonces, y dijo claramente sobre esta masa rocosa que es él: restauraré la asamblea. Ahora leamos nuestro pasuk base en el libro de Hechos capítulo 1 verso 6, y dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Bien, entonces este verso nos demuestra lo siguiente: si nuestro Mashiach vino a poner una iglesia como dice el cristianismo, ¿por qué entonces sus talmidim preguntaron por la restauración del reino de Israel y no preguntaron por la restauración de la llamada iglesia? Cuando le preguntaron esto, nuestro Mashiach ya había resucitado y estaba a punto de ascender al cielo. Entonces, sus talmidim sabían perfectamente que el único reino que había sido dividido y que tenía que ser restaurado, pues era el reino de Israel. La traducción griega que leímos anteriormente nos muestra con claridad que el texto original dice asamblea y no iglesia. Esta asamblea es solamente la asamblea de los hijos de Israel formada en el monte Sinaí. Bien, entonces,
Ahora, ¿por qué los profetas Yesayá, Yehezkel, Yirmeyá, Osea, Mica, Amos, Daniel y todos los demás profetas hablan sobre la restauración del pueblo o reino de Israel y no hablan nada, acerca de la restauración de alguna iglesia? Pues simplemente porque nuestro Mashiach Yeshua vino expresamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, más por todos aquellos extranjeros que se quieran unir al pueblo de Yahweh. Pues bien, mis amados, pues con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Raíces Hebreas. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.